Listo, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, a los asistentes que se conectaron de manera virtual y a aquellos que estamos presencial. Bienvenidos a una nueva charla del Semillero de Cirugía de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión estamos con el doctor Daniel Herrera, él es médico UDA y residente de tercer año de cirugía general. Y vamos a hablar entonces de trauma cardíaco. Entonces, doctor, gracias por aceptar la invitación y quedamos con usted para que empiece la charla. Gracias. Bueno, no. Muchas gracias a los del semillero pues como por la invitación a dar esta charla. La idea es que es una cosa bastante práctica, que sea obviamente enfocado como para ustedes, que les sirva no solamente como el abordaje inicial, pues qué es lo que van a seguir a hacer cuando sean médicos generales, sino que obviamente como hacen parte del semillero, pues yo sé que les gusta la cirugía general y para que tengan un poquito más de cositas extras que les pueda ayudar. Entonces yo quería arrancar con un video, creo que no se va a escuchar lastimosamente, el doctor David Feliciano, que es uno de los referentes pues, de trauma a nivel mundial. El doctor estuvo aquí rotando un tiempo en el Hospital San Vicente Fundación y en el audio pues, menciona la importancia que tiene el hospital para digamos, la práctica de la cirugía de trauma, no solamente a nivel nacional y pues obviamente para nosotros que somos los que rotamos la mayor parte del tiempo allá, sino también pues a nivel global. En el video menciona que muchos de los mejores cirujanos de trauma están acá pues localizados en Medellín y en Cali, pues obviamente por el desarrollo de la cirugía de trauma que hubo en una época pasada que obviamente era todo mucho más violento, y ahí viene como tanto enriquecimiento de la escuela de trauma, sobre todo pues arraigada a la Universidad de Antioquia. Entonces, este es el contenido de la charla. Vamos a hacer un breve repaso anatómico, vamos a mencionar unas cosas de la epidemiología que son importantes que sepan, la presentación clínica, cuáles son las ayudas diagnósticas que tenemos para enfocar el trauma cardíaco, cuál es la clasificación específica, y vamos a hablar pues como de las nociones de tratamiento, sobre todo haciendo énfasis en el trauma cardíaco penetrante, que es como el que más cabida, en el que más cabida tiene el papel del cirujano general, y unas cositas muy puntuales de trauma cardíaco cerrado, y finalmente pues como los mensajes para la casa. Entonces es importante recordar que el corazón es un órgano netamente muscular que está localizado en el mediastino medio y que tiene una forma de pirámide invertida que va desde atrás hacia adelante, de la derecha a la izquierda y de arriba hacia abajo, que básicamente cumple su principal función a forma de bombeo de doble presión y de succión. Tiene un peso pues aproximado que varía en los hombres y en las mujeres de 325 a 275 gramos aproximadamente. El área precordial hace referencia al área en el que el corazón está en mayor contacto con la pared torácica, y hay unos límites, digamos, anatómicos que han sido establecidos previamente y que en los últimos años se han modificado, sobre todo pues como por los diferentes mecanismos de trauma que hemos visto que antes se pasaban por alto muchas lesiones cardíacas por haber delimitado a un pequeño espacio el área precordial, y que actualmente hablamos pues de lo que ya se conoce como la caja cardíaca tridimensional, que representa toda la zona de riesgo de lesiones precordiales. Previamente se mencionaba que la área precordial estaba delimitada pues como por las clavículas, por la línea axilar anterior, por la línea medioclavicular derecha. Dependiendo de la literatura donde ustedes lo leyeran, pues mencionaban el límite izquierdo como la línea medioclavicular izquierda, en otros textos lo extendían hacia la línea axilar anterior. Que abarca todo el tórax, incluyendo pues el área del epigastrio. El pericardio es muy importante tener como unas nociones básicas de anatomía, tener en cuenta que tiene una forma cónica y tiene diferentes puntos de fijación que lo van a hacer susceptibles a sitios de desgarro, dependiendo, sobre todo cuando hablamos de trauma cardíaco cerrado, y que la cavidad pericárdica tiene un líquido pericárdico aproximadamente 50 cc
que cumplen como principal función pues permitir esa lubricación del corazón en el espacio pericárdico cuando se dan pues, los diferentes movimientos a través del ciclo cardíaco. Esta es la vascularización pues, arterial, obviamente hablando de las arterias coronarias. Ustedes pueden ver que acá en la cara anterior, pues como la cara del ventrículo derecho, hay una pared que es libre, tiene menos trayectos vasculares pues, de las coronarias, a diferencia de la pared posterior, perdón, cuando hablamos del ventrículo izquierdo, que como vemos hay un montón de trama vascular que es mucho más susceptible a diferentes lesiones, específicamente pues hablando de las coronarias, y no olvidar obviamente el drenaje venoso del corazón. Entonces vamos a hablar del trauma penetrante inicialmente, tener en cuenta que representa aproximadamente el 6% del todo el trauma penetrante de tórax. Cuando uno revisa la literatura, la mortalidad es bastante variable, pero digamos que las cifras mayores no superan generalmente el 40 al 50% a nivel global. Más o menos la mitad de los pacientes que tienen una lesión del corazón mueren en la escena y un 33% van a morir en el momento en el que se está haciendo el traslado pues, del paciente del sitio de trauma al ingreso al sitio de atención inicial pues, en urgencias. Importante también tener en cuenta que la tendencia global es a que haya una mayor cantidad de traumas por proyectil de arma de fuego a nivel global. Como vamos a ver aquí a nivel local es un poco más diferente. Aquí a nivel local pues predomina sobre todo el trauma por arma cortopunzante y vemos que casi un 90% representan lesiones de los ventrículos y siendo pues anatómicamente correctos y tener en cuenta obviamente como las proyecciones que tiene el corazón en la caja torácica, el derecho representa la principal cavidad que se ve comprometida porque representa, como les digo, la pared que está en mayor contacto con la región pues, torácica del área precordial anterior. El ventrículo izquierdo se ve comprometido del 20 al 40% y dentro de las aurículas, la aurícula izquierda por su localización mucho más posterior y hacia abajo pues se encuentra solamente comprometida en el 3% y en tercer lugar la aurícula derecha. Es muy raro realmente uno encontrar un paciente que tenga una sola herida pues única en la aurícula izquierda por lo que les menciono de la localización de esta cavidad. La mayor parte, un tercio pues, de los casos van a tener un compromiso de múltiples cámaras cardíacas y esto obviamente va a subir pues, y va a aumentar la morbimortalidad de los pacientes. Entonces hay un montón afortunadamente, de datos a nivel local que lo han escrito muchos de los doctores pues, y profesores de nosotros del Departamento de Cirugía General de la UDA y pues, que nos han permitido tener una casuística importante, tratar de caracterizar pues, como la población nuestra y sobre todo las lesiones cardíacas a nivel local. En Medellín en los años de 1970 al 90 se tenía una cantidad de más o menos 50 heridas cardíacas por año y actualmente se tiene más o menos 4.1 casos por mes. Eso es altamente variable, la verdad. El 95% de los pacientes son de género masculino y como les mencionaba, principalmente se da por mecanismos que implican armas cortopunzantes por encima de las heridas por proyectil de arma de fuego. Como es concordante con la literatura, el ventrículo derecho se ve comprometido en el 60% y acá es una de las principales diferencias que tiene la epidemiología local con la global y es que la mortalidad generalmente no supera el 13%. Esto va muy de la mano, obviamente, como la experticia por la bastante exposición que se ha tenido de trauma cardíaco a nivel local. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica de los pacientes? Digamos que clásicamente se han descrito 4 grupos de forma de presentación de los pacientes. Está el primer grupo, que es aquellos en los que se presentan con muy pocos signos clínicos y que se encuentran con una estabilidad hemodinámica en el servicio de urgencias. Realmente son el grupo más difícil de enfocar para el cirujano general porque son pacientes que pueden tener una gran cantidad de lesiones cardíacas que pueden ser pasadas por altas, lo que se conocen pues clásicamente como heridas cardíacas ocultas y que pueden tener una morbimortalidad operatorio de la lesión cardíaca. Solamente son pacientes que se presentan con un dolor local, con muy poquito sangrado o historia pues, de sangrado en el sitio de trauma, con disnea, usualmente leve, y como les digo, con estabilidad hemodinámica, usualmente sin alteración del estado de conciencia, a veces pues dependiendo obviamente de la cantidad de heridas, con múltiples o una herida única localizadas en la región precordial, y que a la auscultación pudiesen tener hallazgos mínimos o incluso nulos pues a la auscultación torácica. Está el segundo grupo, que es
aquellos que cursan con un taponamiento cardíaco. Esto se debe básicamente a la acumulación pues, de líquido pericárdico que en este momento, pues, según el mecanismo de trauma, va a ser sangre en el espacio pericárdico, y que por la poca distensibilidad que tiene el pericardio, al ser una estructura fibrosa, pues va a generar un choque obstructivo con colapso de las cavidades cardíacas, que van a finalmente a terminar con un choque por falta de llenado del corazón. Se ha descrito la tríada de Beck, esto todo el mundo lo lee en la literatura y lo sabe, que la tríada de Beck realmente es muy poco específica para el taponamiento cardíaco por trauma cardíaco. Se presenta en no más del 30% de todos los pacientes, y que hace parte también, como les digo, de los hallazgos clínicos típicos que se encuentran, por ejemplo, en el paciente con un neumotórax a tensión. Entonces, importante que lo conozcan, pero que sepan que no en todos los pacientes va a estar presente pues la tríada completa. El tercer grupo son aquellos pacientes que cursan con inestabilidad hemodinámica en el servicio de urgencias, generalmente obviamente asociado a un choque hipovolémico. Se sabe pues que estos pacientes cursan con una pérdida aproximada del 40% de toda la volemia para que sea manifiesto clínicamente los signos del choque hipovolémico, como son pues, la alteración neurológica, los diferentes signos de hipoperfusión distal y obviamente, digamos, la hipotensión arterial. Importante, obviamente, tener en cuenta que el choque, la inestabilidad hemodinámica no es exclusivo de lesión cardíaca, y muchos de los pacientes pueden tener lesión, por ejemplo, de grandes estructuras vasculares pues, de grandes vasos del tórax. Entonces es importante pues, hacer el adecuado abordaje en el diagnóstico diferencial. Y tenemos un cuarto grupo, que son aquellos pacientes que se presentan in extremis, que son aquellos pacientes que usualmente no van a tener signos vitales identificables al momento del ingreso al servicio de urgencias, pero que tienen lo que se conoce como signos de vida, que son aquellos que cursan con respuesta pupilar al hacer el estímulo en la pupila, ya sea pues lumínico o el estímulo pues al tacto pues del ojo, el gasping o lo que se conoce pues como la respiración agónica, diferentes pues movimientos en extremidades y la actividad eléctrica visible que se haya censado en el momento de hacer la monitorización del paciente. Finalmente, hay un quinto grupo, que son aquellos que se manifiestan, pues llegan al servicio de urgencias sin vida, en los que no se documentan signos de vida pues, previos, ni siquiera en el sitio del trauma y ni siquiera al ingreso al servicio de urgencias, y en los cuales, digamos que por la gran mortalidad que ellos se asocian, y no solamente eso, sino la morbilidad a la que se asocian las diferentes maniobras avanzadas de reanimación en estos pacientes, básicamente no van a ser candidatos a maniobras pues como avanzadas de terapéuticas. Entonces estas nos muestra, son gráficas, pues son tablas que nos muestran la forma de presentación de nuestros pacientes aquí a nivel local. Como vemos, la mayoría se pueden presentar con signos de choque, seguidos de pacientes que pueden presentarse con taponamiento cardíaco, y como vemos, una pequeña cantidad de pacientes que se presentan de forma asintomática. Sin embargo, esta es una un poquito más, digamos, actualizada de un estudio que se hizo y se publicó en el 2021. Como vemos, la condición al ingreso del paciente, la gran mayoría cursan con inestabilidad hemodinámica. Hay unos pacientes que cursan, como les digo, in extremis, que son candidatos idealmente a una maniobra que es la toracotomía de reanimación, pues en el servicio de urgencias, en el sitio de reanimación. Digamos que acá, pues por contar, sobre todo pues aquí en Policlínica, con los quirófanos al lado del servicio de urgencias, son pacientes que clásicamente se describen pues y se dicen que son los pacientes que son llevados a camillazo y que pasan de forma emergente al quirófano, pero eso es por la, digamos, la ventaja que tenemos el quirófano al lado del servicio de reanimación, pero generalmente los pacientes deben ser llevados a toracotomía de reanimación en el sitio de urgencias. Entonces, dentro de las ayudas diagnósticas, hay unas que son clásicamente escritas y son muy importantes que sepan que existen y que sepan, digamos, utilizarlas. Dentro de esta, la principal ayuda diagnóstica es el FAST y el FAST extendido o el FAST. Lo que quiere buscar el FAST en este contexto es la presencia de líquido, sobre todo en el pericardio, en el espacio pericárdico. Como vemos, tiene alta sensibilidad y una alta especificidad, y sobre todo tiene un valor predictivo negativo muy alto para descartar lesiones cardíacas que se manifiesten pues, con un taponamiento cardíaco o con un sangrado en el espacio pericárdico importante. Tener en cuenta si el paciente tiene una herida pericárdica
que haya causado que la sangre no solamente se quede en el espacio pericárdico, sino que también drene hacia los espacios pleurales, pues obviamente va a ser una FAST que puede ser negativa para sangre en el pericardio, pero que puede tener hallazgos pues, ecográficos de un hemotórax en uno o en ambos espacios pleurales. Básicamente se describe su uso del FAST y el EcoFAST en los pacientes que se ingresan de forma que con estabilidad hemodinámica o que tienen una respuesta hemodinámica transitoria. Esta es, digamos, como la indicación que más se describe. Sin embargo, por, digamos, causas meramente académicas, como vemos, la verdad es que hay un sobreuso del FAST y el FAST extendido en los servicios de urgencias, y si ustedes rotan en Policlínica van a ver que en muchos de sus pacientes, así estén inestables hemodinámicamente, se les va a hacer un rastreo ecográfico inicial, pero como vamos a ver ahorita, pues paciente que tenga una herida precordial y que curse con inestabilidad hemodinámica es candidato de entrada a manejo quirúrgico. Entonces, así se ve un taponamiento cardíaco en el FAST. Usualmente esta es la visión de pues, unas cavidades cardíacas normales con el espacio pericárdico completamente preservado, sin taponamiento cardíaco, en la ventana subsifoidea del FAST, pues, que es cuando ya se hace el FAST extendido. Y de esta forma se ve el paciente que cursa con un taponamiento cardíaco. En la imagen de la izquierda ven cómo es una ecografía pues, negativa para taponamiento cardíaco, y en la derecha pueden ver que hay líquido pericárdico alrededor del corazón que causa obviamente que haya una disminución de la contracción pues, dentro de las diferentes cavidades cardíacas. Está la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es muy importante y también, pues, digamos que es una de las principales ayudas diagnósticas que se utilizan de entrada en los pacientes que tienen un trauma de tórax. En ellos podemos encontrar signos de lesión cardíaca, como es, por ejemplo, el ensanchamiento mediastinal. Obviamente esto no es específico de lesión cardíaca. Se puede encontrar el neumopericardio o borramiento del botón aórtico en caso tal de que tenga un trauma, por ejemplo, de aorta asociado. Obviamente también puede hacer, digamos, nos puede ayudar para la búsqueda de diferentes cuerpos extraños que estén alojados en el tórax. Idealmente en un paciente estable, ayuda sobre todo para hacer el enfoque del diagnóstico diferencial, buscando, por ejemplo, causas de otros choques, como pueden ser un neumotórax a tensión, haciendo énfasis obviamente la aclaración que para hacer usted el diagnóstico de un neumotórax a tensión no se necesita una ayuda diagnóstica como la radiografía de tórax, pero que puede hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías como es el hemotórax o el neumotórax. Pues. Importante tener en cuenta que una radiografía de tórax normal no descarta la lesión cardíaca, y es básicamente porque tiene muy baja sensibilidad y especificidad, pues, cuando hablamos de la lesión cardíaca meramente, propiamente hablando, pues. El TAC de tórax también existe un sobreuso de esta medida en los pacientes con lesión cardíaca, pacientes idealmente con estabilidad hemodinámica o que cursen con una inestabilidad hemodinámica transitoria después de la reanimación con líquidos endovenosos hayan respondido a la reanimación, y en los cuales los servicios de urgencias pues tengan al menos el servicio y el acceso al espacio del tomógrafo a menos de 50 a 100 metros del sitio de reanimación. Importante obviamente para hacer el diagnóstico de lesiones adicionales a la lesión cardíaca, ojalá siempre con contraste intravenoso para usted tratar de evidenciar si hay o no pues extravasación, y para la mayor caracterización de las estructuras con la ayuda de los cortes pues arteriales y venosos. Sin embargo, tiene muy poco uso realmente en el trauma cardíaco penetrante puro. El electrocardiograma es muy importante, no tiene tanta cabida en el trauma cardíaco penetrante, pero sí en el trauma cardíaco cerrado, como vamos a ver ahora. Dentro de estos, pues el hallazgo más común es la taquicardia sinusal. Sin embargo, como vemos, y hace parte pues, de la monitorización cercana y estrecha en el paciente que se le hace, usted puede ver el trazado electrocardiográfico en el monitor, es lo que se ha documentado pues como el hallazgo más típico. Esto no debe hacer retrasar digamos, el enfoque del paciente emergente, que debe ser llevado a quirófano solamente por la toma de la realización del electrocardiograma, pero que pues, tiene un papel importante, como vamos a ver ahorita, sobre todo en el escenario del trauma cardíaco cerrado. Hay unas ayudas invasivas, dos que clásicamente se han descrito, la ventana pericárdica y la pericardiocentesis. La ventana pericárdica acá, digamos, a nivel local y en la escuela de cirugía
General de la Universidad de Antioquia tiene un papel que es sobre todo diagnóstico. Digo sobre todo porque, como vamos a ver ahora, en el manejo no operatorio del trauma cardíaco, la ventana pericárdica pudiese ser terapéutica, pero digamos que como ayuda invasiva, usualmente en la escuela de nosotros se ha utilizado como ayuda diagnóstica, de una sensibilidad mayor del 95% para usted detectar si el paciente tiene o no tiene hemopericardio, sobre todo utilizado en los pacientes que tienen hallazgos equívocos en diferentes, pues en los estudios previos que se hayan realizado, sea el FAST o sean la tomografía, por ejemplo. Importante también tener en cuenta que la ventana pericárdica hace parte del arsenal, digamos, básico del cirujano general, sobre todo cuando no tiene disponibilidad de ayudas como es la ecografía o la tomografía axial computarizada. Cuando es positiva, usualmente, si usted no va a llevar al paciente a un manejo no operatorio, ahora vamos a ver cuáles son los pacientes que son llevados a este manejo no operatorio, cuando usted tiene una ventana pericárdica positiva, implica sí o sí la realización de otro procedimiento, casi siempre la estenotomía mediana, para hacer, digamos, la corrección de la lesión cardíaca. Y cuando es negativa, pudiese descartar la herida cardíaca mayor, y hago énfasis en mayor, porque hay pacientes que pueden tener un sangrado en el espacio pericárdico que esté asociado, por ejemplo, a lesiones del pericardio o a lesiones no transmurales de las cavidades cardíacas y que puedan cursar con ventana pericárdica negativa. Hay múltiples vías de abordaje. La verdad es que la ventana pericárdica se puede hacer subsifoidea, es como la que clásicamente más se ha descrito y que creo que con la que más se sienten cómodos los cirujanos generales para realizarla. Sin embargo, usted puede hacerla de forma laparoscópica o la puede hacer de forma toracoscópica sin ningún inconveniente. Eso va a depender mucho de la experticia que usted tenga, obviamente, y sobre todo de la condición del paciente. Creo que hacer un abordaje toracoscópico para hacer una ventana pericárdica, pues en primer lugar no todos los cirujanos generales hacen toracoscopia. Es mayor digamos, como el enfrentamiento que uno tiene a una ventana pericárdica subsifoidea durante el entrenamiento de la residencia y ya pues en su práctica como cirujano general al abordaje toracoscópico. Hacer un abordaje toracoscópico no necesariamente implica poner al paciente en decúbito lateral, pero sí en la mayoría de los casos es más cómodo poner al paciente en decúbito lateral, y esto pues eso implica que es un paciente con trauma maluco, que hay que poner los rollos a los lados del paciente, ubicarlo, una posición especial. Entonces generalmente implica un poquito más como de medidas en la escena que pueden aumentar el tiempo para hacer la ventana pericárdica, y por eso generalmente se hace subsifoidea. ¿Cómo se hace la ventana pericárdica subsifoidea? Uno generalmente ubica la apófisis sifoides, después del apéndice sifoides, y hace una incisión que va de los 5 a los 8 centímetros. La idea es que usted haga una disección pues, por planos, toda la grasa, todo el tejido celular subcutáneo, encuentre el apéndice sifoides. Usualmente no es necesario resecarlo. La verdad es que eso pues, va a sangrar si usted lo reseca. Y casi siempre pues, es completamente innecesario, solamente en el caso en el que sea extremadamente grande y que estorbe bastante para hacer pues como la exposición del pericardio. Usted va a exponer el pericardio como está mostrando el video. La idea es que vea como esa capa fibrosa de color perlado, que es lo que se escribe usualmente en el pericardio, obviamente viendo pues ahí como el latido cardíaco. El pericardio se recomienda tomarlo con ayuda de unas pinzas, pueden ser unas pinzas Alice, y hacer la apertura del pericardio y describir si tiene o no tiene salida de sangre, y ya pues obviamente mencionar si es o no positivo la ventana pericárdica. Entonces, usted digamos que hasta ahí, esa es la clásica descripción de la ventana pericárdica. Hay quienes agregan el lavado pericárdico con solución salina y una sonda de Nelaton asociada. Ya les voy a mostrar ahorita. Eso tiene cabida sobre todo en el manejo no operatorio de la lesión cardíaca. Pero digamos que hasta ahí va clásicamente descrita la ventana pericárdica subsifoidea. Y está en segundo lugar la pericardiocentesis, que tiene un rol histórico importante, y hago énfasis en la palabra histórico, porque actualmente, con la ayuda de las otras herramientas, la verdad, creo que ha entrado en bastante desuso. Pues jamás he visto a ningún cirujano general hacer este tipo de procedimientos en el contexto de trauma. Es muy diferente una pericardiocentesis por trauma a un paciente que se le va a ser llevado a una pericardiocentesis para un drenaje y un taponamiento cardíaco por alguna otra causa. En ese momento, digamos que sobre todo guiado por
ecografía y por la ayuda de los radiólogos. No tiene tanta cabida, como les digo, en el escenario del paciente emergente con trauma cardíaco penetrante y no se recomienda actualmente hacerlo de forma rutinaria. Como les digo, la utilidad que tiene esta medida sobre todo es en pacientes que tienen lesiones iatrogénicas por cateterización cardíaca o por un taponamiento cardíaco por otras etiologías. Dentro de los laboratorios, obviamente, no deben retrasar el tratamiento del paciente emergente, un paciente emergente, es decir, inestable, que se presente de esta forma al servicio de urgencias y que tenga una lesión en área precordial, debe ser llevado a cirugía de forma emergente, lo que usualmente se hace pues para hacerla, digamos, de forma coadyuvante para la reanimación. Obviamente sería pues el hemograma completo y tratar de cuantificar cuáles son los tiempos de coagulación, tomar unas pruebas cruzadas, para tratar de caracterizar obviamente pues como el tipo de sangre del paciente en caso de que sea necesario para la reanimación hemostática. Las enzimas cardíacas no tienen sobre todo utilidad en el trauma penetrante, hace parte sobre todo de los pacientes que cursan con un trauma cardíaco cerrado, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, digamos que puede tener un papel importante en el seguimiento de los pacientes que tienen un riesgo de isquemia, ya sea porque en el intraoperatorio se haya encontrado alguna lesión cardíaca cercana a una coronaria o que, digamos, de forma advertida haya requerido el paciente la sutura pues, la ligadura hasta cuando se pone el punto de alguna coronaria y que sea un paciente que vaya a ser llevado a monitorización en la UCI para tratar de hacer el diagnóstico de complicaciones pues, posoperatorias. Entonces, hasta ahora tenemos claro cuál es la anatomía relevante del paciente con lesión precordial, cuáles son los diferentes mecanismos de trauma, cuáles son los más comunes en nuestro medio, cómo es la principal, digamos como la caracterización clínica usual y la no usual del paciente que se presenta a servicio de urgencias con trauma cardíaco y cuáles son los diferentes métodos diagnósticos para hacer el abordaje de este. ¿Qué nos falta? Hacer el abordaje terapéutico. Entonces, antes de hablar del abordaje terapéutico, esta clasificación de la Sociedad pues, Americana de Cirugía de Trauma de las lesiones cardíacas va del grado 1 al grado 5 y como pueden ver, incluye en los grados menores, que usualmente se habla de grados menores cuando es del 1 al 2 y el 3, por encima pues del grado 3, grado 4 y grado 5 se hablan de heridas de trauma cardíaco mayor. Y hace parte importante pues tener en cuenta estas clasificaciones menores porque como vamos a ver ahora, puede existir la posibilidad de que usted tenga un paciente que sea llevado a manejo quirúrgico, es decir, usted lo lleve a una esternotomía o a una toracotomía anterolateral, sea izquierda o derecha, y usted encontrar, digamos, hallazgos negativos al hacer la exposición del corazón. Entonces, que sobre todo se ven en los pacientes que tienen lesiones cardíacas menores. Como pueden ver, por ejemplo, acá hablan en el grado 1 aquellos pacientes que tienen una lesión pericárdica contusa o pericárdica penetrante, pero que no tienen herida cardíaca, ¿cierto? O pacientes que tienen herniación cardíaca, por ejemplo. Pacientes en el grado 2, importante hacer énfasis en esos pacientes que tienen una herida cardíaca penetrante, pero es que es tangencial y que no son transmurales, es decir, no llegan a afectar el endocardio del corazón pues, del paciente, obviamente, y que tampoco cursen con taponamiento cardíaco. Sobre todo, pues, hacer énfasis en eso. La verdad es que esta clasificación poca relevancia tiene, aparte pues, de lo que ya vamos a mencionar en el trauma en el manejo no operatorio del trauma cardíaco, y es una clasificación que es meramente descriptiva, la verdad. Va a cambiar poco el abordaje terapéutico y las decisiones que usted tome en el intraoperatorio en cirugía, solamente en los casos en los que usted pues, vaya a considerar, como les digo, hacer un manejo no operatorio en pacientes que tengan heridas cardíacas menores. Entonces, ese es un flujograma que, pues, revisando la literatura, la construí pues, como de forma práctica. Aquel paciente que tenga un trauma penetrante en área precordial, usted sí o sí tiene que evaluar cuál es la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente es claro que cursa de forma pues, in extremis o con una inestabilidad hemodinámica, hay que llevar al paciente a cirugía. Si usted tiene el servicio del quirófano al lado del servicio de reanimación y el paciente está in extremis, pudiese pasarse
a forma de camillazo al quirófano, y si no cuenta con esto, lo ideal sería que usted hiciese una toracotomía de reanimación o una esternotomía de reanimación. Pues eso ya va a depender mucho de la experticia del cirujano, qué vía de abordaje va a hacer al tórax para, digamos, hacer el clampeo de la aorta y las diferentes maniobras pues, que implica una toracotomía de reanimación, que no son parte pues, de la charla. Si el paciente cursa con estabilidad hemodinámica, lo ideal sería que usted le hiciera un rastreo ecográfico, es decir, un FAST o un FAST extendido, y en aquellos pacientes en los que usted vaya a hacer manejo operatorio, hago énfasis en eso, manejo operatorio, y que tengan un FAST positivo, deben ser llevados a cirugía. Aquel paciente que tenga un FAST negativo y que persista con estabilidad hemodinámica, usted pudiese llevar a ese paciente a observación, a realizar un ecocardiograma, a hacer una radiografía de tórax, a caracterizar las diferentes lesiones asociadas que pueda tener, teniendo en cuenta obviamente los diferentes mecanismos de traumas, hacer el manejo de estas, sea neumotórax, sea un hemotórax, lo que sea que tenga adicional al paciente. Y si usted tiene, digamos, hallazgos equívocos en la realización del FAST o el FAST extendido, es ahí donde entra pues y tiene cabida la ventana pericárdica, pues digamos por el abordaje que usted vaya a decidir hacerlo, sea subsifoidea, toracoscópica o laparoscópica. Si la ventana pericárdica es positiva y usted va a hacer manejo operatorio del trauma cardíaco penetrante, el paciente debe ser llevado a cirugía. El paciente en ese momento ya debe estar en cirugía porque usted está haciendo la ventana pericárdica en un, digamos, escenario controlado con todas las técnicas de asepsia y antisepsia, obviamente, que hay en un quirófano. Y si la ventana pericárdica es negativa, usted pudiese hacer entonces el manejo con observación y ya pues mencionado para los pacientes que tenían FAST negativo. Entonces, el tratamiento quirúrgico, obviamente unas cositas pues muy básicas, porque obviamente esto no es una charla de técnica quirúrgica. El abordaje puede ser por esternotomía o por toracotomía anterolateral. Usualmente lo que más se hace es una toracotomía anterolateral izquierda, en caso tal de que se vaya a hacer el reparo de alguna lesión cardíaca, sin desmeritar. Y la verdad creo que la esternotomía mediana tiene muchísima aplicación para hacer el manejo quirúrgico del trauma cardíaco, el trauma precordial. La verdad es que es una pues expone de forma clara todas las estructuras del mediastino. Si usted tiene que buscar el hilo pulmonar, puede abrir pleuras, tanto derecha como izquierda, abre la pleura y llega al parénquima pulmonar. Entonces creo que la estenotomía mediana es una ayuda increíble en el escenario pues, de trauma cardíaco y sobre todo pues, de lesiones penetrantes en tórax que cursen con inestabilidad hemodinámica. Esto va a depender meramente de la experticia del cirujano y de la localización de las heridas. Por eso es tan importante usted de entrada ubicar cuáles son las heridas y describir de forma detallada la totalidad de las heridas, porque solamente esto, junto con la condición clínica del paciente, le va a ayudar a tomar la decisión por qué vía, pues en qué vía de abordaje va a tener, sea una esternotomía o una toracotomía anterolateral izquierda. Hay quienes dicen que la toracotomía anterolateral izquierda, digamos, es mucho más rápida. Eso es completamente subjetivo y eso va a depender, como les digo, nada más de la experticia del cirujano. Hay quienes hacen una esternotomía en no más de 2 o 3 minutos, que es usualmente lo que se pudiese demorar si usted hace de forma un poquito lenta la toracotomía anterolateral izquierda. Entonces creo que esta decisión de qué abordaje hacer del tórax va a depender meramente pues como de la experticia del cirujano. La mayoría de los puntos en el corazón, cuando se va a hacer la sutura de las heridas cardíacas, van a requerir unas suturas en X o suturas pues interrumpidas, idealmente utilizando pledgets. Aquí no están mostrando la imagen los pledgets, pero lo ideal sería que se utilizaran los pledgets como para tratar de disminuir el trauma y el riesgo de que haya desgarro de la pared del ventrículo o de la cavidad que esté lesionada. En caso tal de que no se tengan pledgets, pues porque eso es una cosa que es comercial y que puede no estar disponible, usted puede utilizar sin ningún problema injertos de PTFE o de otros materiales o incluso pues el mismo pericardio del paciente que está ahí al lado suyo en el momento de cirugía. Como les digo, entonces, la mayoría de las lesiones, dependiendo obviamente de la extensión de la lesión, van a ser reparadas con puntos simples o en puntos pues cruzados en X, y también sobre todo como la ayuda de los puntos en U, sobre todo en heridas cardíacas que están adyacentes o muy cercanas a las coronarias, y es básicamente esa la razón por la que se hace este punto en esta disposición, y es tratando de preservar el recorrido de las coronarias y tratar obviamente de no infartar
al paciente, a pesar de que en caso tal de que usted tenga que hacer una ligadura o llevarse una coronaria, si usted tiene que hacer eso para salvar la vida del paciente, pues lo puede hacer sin ningún problema, obviamente haciendo la acotación que es un paciente que muy probablemente va a tener un grado de isquemia cardíaca. Importante también tener en cuenta, pues, digamos, la cavidad que está lesionada. Digamos que los ventrículos, al tener la pared mucho más gruesa, sobre todo el ventrículo izquierdo, es más difícil hacer un control con unas pinzas pues, de tipo Satinsky, que es como las que están mostrando pues, en las imágenes. Estas pinzas pueden ser bastante traumáticas y se utilizan sobre todo en heridas, digamos, auriculares. Usted puede hacer la herida auricular, la sutura de la herida auricular pues, de forma interrumpida o en forma pues, continua, como muestra aquí la imagen. Y no olvidar, obviamente, casos en los que usted no encuentre pues, una herida cardíaca en la superficie anterior del corazón y que implique la luxación del corazón para exponer la cara posterior del corazón, como estamos mostrando pues, aquí en la imagen, para hacer la corrección de la herida. Entonces, en los últimos años, digamos que se ha hablado del manejo, no quirúrgico de la lesión cardíaca penetrante, sobre todo porque se ha visto pues, que puede existir el caso en el que usted lleva al paciente a cirugía, sea esternotomía o toracotomía, haga la apertura del pericardio, tenga, por ejemplo, o si por ejemplo hizo una ventana pericárdica sea positiva, es decir, usted vea el pericardio con sangre. Sin embargo, al usted hacer la apertura completa del pericardio para, digamos, hacer la exposición total del corazón, encuentre que no hay ningún vaso sangrante, pues, o no hay ninguna, digamos, herida mayor en las paredes cardíacas y que se haya debido, por ejemplo, a una herida del pericardio. Entonces, sobre todo, como les menciono, tiene cabida en los pacientes que tienen heridas cardíacas menores en la clasificación de la AST de grado 1 a grado 3. La gran mayoría de los pacientes, hasta casi un 72% de los pacientes que son llevados pues, a este tratamiento no quirúrgico son por heridas menores, como les digo, y se ha visto que puede ser de forma exitosamente realizado casi en un 40% de los pacientes. Se ha visto pues como que el 25% de las ventanas pericárdicas que son positivas pudiesen no beneficiarse de medidas de manejos invasivos adicionales, y esto va muy de la mano a que pues abrir un tórax, ya sea por toracotomía anterolateral o por esternotomía, no es una cosa inocua. Eso tiene muchas implicaciones, no solamente en las digamos complicaciones posoperatorias más comunes, que pueden ser por ejemplo la infección hasta casi en un 3%, el manejo de una mediastinitis pues por una infección de una esternotomía, por ejemplo, es muy compleja, o en los casos en los que haya pues inestabilidad de la pared torácica, que generalmente no supera el 1%, sino también, por ejemplo, en la restricción y en las complicaciones que tienen en la función pulmonar el hecho de usted abrir un tórax, sobre todo en los casos pues, de toracotomías anterolaterales, que son como digamos, la incisión quirúrgica en el tórax que más un patrón restrictivo puede generar y mayor compromiso de la funcionalidad pulmonar general. Entonces, como les digo, son casos selectos, sobre todo de pacientes que cursen con estabilidad hemodinámica, que tengan heridas pericárdicas o miocárdicas de bajo grado, en los que usted haya visto, ya sea en la ventana pericárdica o en el abordaje digamos, terapéutico completo, que haya un cese del sangrado del hemopericardio que se evidenció. Entonces, lo que usualmente se hace es un lavado pericárdico con 500 a 1000 cc de solución salina normal. Esto hace pues que el lavado y la irrigación del espacio pericárdico se pierda ese coágulo estable que pudiese estar taponando, obviamente, pues la herida cardíaca. Usualmente cuando se hace el retorno son pacientes que no drenan más de 250 cc de hemopericardio, y se utiliza pues como muestra la imagen la ayuda de una sonda Nelaton de 14 a 16 French. Esos pacientes sí o sí tienen que ser llevados a un seguimiento muy estrecho, monitorización cardíaca continua en una unidad de cuidados intensivos. Y aquí va, digamos, una de las de los peros grandes que tienen este abordaje, y es que son pacientes que van a tener estancias prolongadas en la unidad de cuidados intensivos. Dentro de todos hay muchos problemas, pero de los principales problemas
son las siguientes, y es que pues son pacientes selectos, ¿cierto? Usted tiene que saber a qué paciente se va a llevar pues, a manejo no quirúrgico. Como les digo, hay muchas complicaciones que se asocian pues, al abordaje, sobre todo de las heridas menores, como son, por ejemplo, el riesgo de que un paciente tenga una laceración, digamos, miocárdica no completa, es decir, un grado 1, grado 2. Ese es un paciente que tiene el riesgo potencial que en los próximos años haga, por ejemplo, un aneurisma ventricular, y eso pues en cualquier momento puede acabar con la vida del paciente, y sobre todo que los diferentes estudios que se han publicado no tienen seguimientos a largo plazo. Entonces ahí va lo que les digo, que no sabemos realmente qué pasa con estos pacientes que son llevados a tratamiento no quirúrgico de forma pues digamos a largo plazo. Los estudios mencionan que la mayoría de los pacientes pueden ser manejados de forma no quirúrgica, pues los del grupo selecto que les estoy diciendo, sin complicaciones importantes en el postoperatorio temprano y sin complicaciones importantes en periodos de seguimiento que usualmente no superan los 2 años, pero no sabemos qué pasa más allá de ese intervalo de tiempo. Entonces, generalmente en la escuela de la Universidad de Antioquia, históricamente se ha hablado de un paciente con una ventana pericárdica positiva, es un paciente que debe ser llevado a la apertura completa del pericardio y a la revisión completa pues, del corazón. La imagen está mostrando precisamente un paciente, fue un reporte de caso que fue publicado por varios de los profesores del departamento en el año 2023, de hecho, un paciente que fue llevado a un manejo no quirúrgico de una herida cardíaca, de un abordaje completamente subsifoideo, como pueden ver, a través inicialmente de una ventana pericárdica, y pues sin ningún problema se le hizo el manejo al paciente. Usualmente estos drenes se dejan un promedio de 3 a 4 días y dependiendo pues obviamente del débito de este se va a retirar. Entonces, le habíamos mencionado pues aquí ya el flujograma que ya les había comentado, del cual es el abordaje inicial del paciente con trauma cardíaco, pues de trauma penetrante en herida precordial, en área precordial, perdón, y acá es como en esta ventana de la ventana pericárdica en la que, digamos, podemos hacer mayor énfasis y tratar de saber a qué pacientes se pueden llevar de forma, pues, no tan rutinaria, pero un poco más común, al manejo no operatorio. Entonces, si la ventana pericárdica es positiva, es negativa, perdón, usted pues pudiese hacer un cierre primario pues, del pericardio o dejar, pues eso sí depende mucho de la preferencia de cada uno, un dren pericárdico para hacer, digamos, la vigilancia del débito de este. Y si la ventana pericárdica es positiva, usted puede hacer el intento de hacer el lavado pericárdico, como les digo, pues que se hace. Previamente les mencioné, si después del lavado pericárdico no hay sangrado, el paciente está estable hemodinámicamente, usted puede dejar el dren pericárdico, hacer el seguimiento estrecho en la UCI. Usualmente, esto sí, pues es muy variable. Hay protocolos que hablan de ecocardiogramas pues seriados cada 6, primero cada 4, luego cada 6 horas, luego cada 12, cada 24 horas. Eso es muy de cada protocolo de cada institución. Y si tiene un bajo débito, pues por el dren, finalmente paciente que puede ser trasladado posteriormente a la UCI y considerarse, entre comillas, pues exitoso el manejo no operatorio. A diferencia del paciente que después de usted hacer el lavado pericárdico, el sangrado continúa y cursa con inestabilidad hemodinámica, claramente es un paciente que debe ser llevado a una medida terapéutica mucho más invasiva y es a corregir, digamos, la herida como tal, al igual que aquellos pacientes que fueron llevados a un seguimiento en la unidad de cuidados intensivos y que durante el seguimiento aumentó el débito del dren, francamente hemático, o cursaron con inestabilidad hemodinámica durante el seguimiento. Entonces, como el abordaje, digamos, ya quirúrgico y terapéutico del paciente con herida cardíaca, es muy importante no pasar por alto los diferentes cuidados postoperatorios que hay que tener en el paciente. Todos los pacientes son candidatos y deben ser llevados a una vigilancia estrecha en la unidad de cuidados intensivos con monitorización continua. Obviamente, tratar de hacer la reanimación, digamos, hídrica guiada por metas y hacer el enfoque global del paciente, haciendo corrección y manejo de todos los otros traumas asociados del paciente, tratar de corregir el rombo de la muerte y hacer usualmente en la mayoría de los pacientes un ecocardiograma, sobre todo en las primeras 6 a 12 horas postoperatorias, para tratar de descartar sobre todo lesiones septales y o que haya compromiso valvular que usted no haya evidenciado en el manejo quirúrgico, porque obviamente usted no va a tarjetear el corazón pues para revisar por dentro del corazón del paciente que tiene una herida cardíaca. Entonces, todos estos pacientes son llevados a un ecocardiograma para, digamos, evaluar estos dos
pero sobre todo pues estas dos principales complicaciones que pudiesen surgir, no solamente por la técnica quirúrgica, sino porque tengan heridas, digamos, intrínsecamente pues ocasionadas por el mecanismo del trauma asociadas. Dentro de las principales complicaciones del manejo quirúrgico están, por ejemplo, los pacientes que sufren un infarto agudo miocárdico postraumático. Hasta casi un 12% de los pacientes pueden cursar con este. Eso puede ser porque en el paso de la corrección de la herida cardíaca se haya lesionado alguna arteria coronaria o alguna de las ramas más distales de estas. Hay pacientes que cursan, casi un tercio de los pacientes pueden cursar con cambios de pericarditis en el electrocardiograma. De hecho, muchos de los pacientes van a cursar con estos signos. Y como pueden ver, hasta un 35, casi un 36% de los pacientes con alteraciones evidenciadas en la repolarización. No solamente evidenciadas de forma electrocardiográfica, sino también ya de forma, no solamente agudo, sino también de forma crónica. Entonces, esto es lo que les quería traer de trauma cardíaco penetrante. Como les digo, es el abordaje, es la patología a la que más va a estar expuesto el cirujano general cuando hablamos de trauma cardíaco. Hacer unas acotaciones, digamos, muy puntuales del trauma cardíaco cerrado. Y lo principal es que es muy difícil definir qué es un trauma cardíaco cerrado. La verdad es que la literatura tiene definiciones extremadamente amplias y como vamos a ver, es un espectro muy amplio de lesiones, desde pacientes que pueden tener un hematoma intramural y ya a pacientes que puedan tener una rotura cardíaca o una herniación cardíaca por lesiones del pericardio en el contexto del trauma cerrado, y que claramente hay un gran subregistro, no solamente porque no se puede, puede que no se identifique en el paciente, sino también porque muchos de esos pacientes van a morir en el sitio de la escena. Los diferentes mecanismos de trauma, la mayoría son mecanismos de trauma de alta energía y como podemos ver, el accidente de tránsito es el principal de todos. Hasta un 90% de los accidentes de tránsito se han asociado a mecanismos por accidentes de tránsito, caídas de altura, y cuando se ha visto gente que se pone a analizar esto, el riesgo de trauma cardíaco cerrado aumenta con alturas mayores de 6 metros. Pacientes que sufren traumas por aplastamiento y pacientes que por lo mismo tienen traumas contusos a tórax. Importante tener en cuenta que la fractura external, siempre que identifiquemos un paciente con una fractura external, hay que sospechar que el paciente tenga un trauma cardíaco cerrado. Eso no quiere decir que todo paciente con trauma external tenga sí o sí un trauma cardíaco cerrado, pero es un marcador importante para tratar de buscar en estos pacientes, sobre todo si se acompañan de los diferentes signos y síntomas, como vamos a ver a continuación, que puedan hacer sospechar el trauma cardíaco cerrado. La mayoría de los pacientes tienen traumas múltiples, es decir, son pacientes politraumatizados, y hay que tener un alto índice de sospecha. Ese es, yo creo, que el mensaje más grande que les puedo decir, y es siempre en los pacientes sospechar un trauma cardíaco cerrado, porque no diagnosticarlo puede irse con la vida al traste del paciente, el hecho de no diagnosticarlo de forma temprana, porque son, como les digo, lesiones extremadamente variables. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se ve, como les muestro, del 3 al 76% de todos los traumas. Es el espectro extremadamente variable, y muy amplio de incidencia, pero ya eso va aunado a todo lo que ya previamente les mencioné. Hasta un 20% de todas las muertes relacionadas en el momento, en el accidente de tránsito y en el escenario en el que se hace el trauma, están asociados a traumas cardíacos cerrados. Y se sabe que digamos que la lesión más común es hasta casi un 70% de los pacientes pueden tener una rotura transmural de alguna cámara cardíaca. Como vemos, también es mucho más común que sean las cámaras derechas por la localización del corazón dentro de la cavidad torácica. Entonces, dentro de la fisiopatología, como ya previamente les mencioné, la mayoría de estos pacientes son pacientes que tienen traumas contusos en el tórax, ya sea porque hay una compresión directa, por ejemplo, de una fuerza anterior que comprima el corazón contra la columna vertebral, o por fuerzas como se menciona clásicamente, de aceleración y desaceleración que haga que haya rotura de las estructuras, por ejemplo, en sitios fijos, como por ejemplo la unión las uniones cabo-atriales, o pacientes que tengan traumas directos, por ejemplo, aquí, como ven en la gráfica C, por el cinturón de seguridad. Hay una
patología que se conoce como el commotio cordis y es aquellos pacientes que sufren un trauma cardíaco cerrado y que tienen una muerte súbita, casi siempre por una fibrilación ventricular y que, digamos, dentro de los mecanismos fisiopatológicos se ha visto que o sea, se implican un montón de cosas que se juntan en el momento exacto, en el preciso exacto del mecanismo de trauma para que el paciente pues curse con este, y es inicialmente pues unos factores que son externos, casi siempre son objetos extraños que son arrojados o que pues impactan contra la pared anterior del tórax a una velocidad mayor de 30 pues a 40 kilómetros por hora. Unas, digamos, variables que tienen que ver con la pared torácica, y es que el golpe casi siempre sea en toda la cara, en la región anterior pues, del tórax, que es la que está obviamente en mayor contacto con la superficie anterior del corazón, y sobre todo que el momento exacto en el que se haya dado el trauma contuso haya sido en el momento en el que se está iniciando la repolarización y que en el trazado electrocardiográfico se va a correlacionar con el inicio pues, de la onda T. Este mecanismo, cuando se suman todo esto, lo que va a causar es que haya una alteración de la bomba de potasio, que la membrana celular se sobreestire y que vaya a terminar finalmente en la consecuencia de una fibrilación ventricular y en la muerte súbita del paciente. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? Es extremadamente amplio, lastimosamente, desde el paciente que curse con pues, de forma inicial, de forma sintomática, al paciente que curse con un dolor torácico, que clásicamente es indistinguible por el síndrome coronario agudo, o que curse con inestabilidad hemodinámica, o un taponamiento cardíaco, o que incluso haga un paro cardiorrespiratorio y usted no tenga ni fucking idea de dónde el paciente entró en paro. Dentro del examen físico, los hallazgos clínicos que usted lo pueden ayudar a sospechar es que el paciente tenga sensibilidad en el tórax. Cuando usted le hace pues, la palpación, paciente que tenga estigmas de trauma, equimosis, escoriaciones en la región precordial, que como ya sabemos pues, es casi que todo el tórax, o pacientes que cursen con fracturas costales o externales o tórax inestable. Tener en cuenta que la energía que tiene que ser entregada al cuerpo del paciente para que un paciente tenga un trauma, una fractura external es bastante alta. Entonces, siempre en estos pacientes sospechar un trauma cardíaco cerrado. Dentro de las ayudas diagnósticas, la principal es el ecocardiograma, casi siempre, pues, ojalá, idealmente, un ecocardiograma formal, no un FAST, o un FAST extendido, porque ya sabemos que el FAST y el FAST extendido, la principal utilidad es para saber si tiene o no tiene líquido en alguna cavidad, ¿cierto? Sea la cavidad peritoneal o en el espacio pericárdico. Diferente al ecocardiograma en el que usted detalla la función ventricular, detalla si hay hallazgos específicos en el espacio pericárdico, detalla o no si hay defectos septales murales o alguna otra anomalía valvular pues, que haga sospechar que el paciente haya cursado efectivamente con una lesión, por ejemplo, valvular derivada del trauma. Casi siempre se hacen pacientes que tengan estabilidad hemodinámica con un FAS negativo y que tengan o una hipotensión persistente a pesar de que usted le esté haciendo las medidas adecuadas de reanimación. Reanimar a un paciente no es inundarlo pues de líquidos o darle nada más bolitos pues de un cc de líquidos, no, listo, una reanimación adecuada. Si el paciente requiere una reanimación hemostática adecuada, eso va a depender obviamente de los protocolos de cada institución, pero en conclusión es que usted haga el abordaje adecuado de la reanimación de ese paciente. Paciente que usted lo auscultó y que le encuentre un soplo cardíaco de nuevo o que en el trazado electrocardiográfico vea que tenga una arritmia nueva que jamás se le haya documentado, por ejemplo, al paciente, o que curse con alteraciones en el electrocardiograma cuando se está haciendo la monitorización. Hay diferentes hallazgos ecocardiográficos que usted pueden hacer sospechar un trauma cardíaco cerrado, esos son pues muy específicos, la verdad, y pues la experticia obviamente del cirujano general en este escenario va a ser bastante poca, pero que obviamente va a ser de la ayuda pues de un ecocardiografista el manejo pues interdisciplinario. Está el electrocardiograma se describe, hay una guía que es solamente de hacer el tamizaje de los pacientes que tienen un trauma cardíaco cerrado, y dentro de esta mencionan que siempre a todo paciente con sospecha de trauma cardíaco cerrado se debe hacer un electrocardiograma. Tiene, como pueden ver, un valor predictivo negativo del 95%, y cuando usted, además del electrocardiograma, le hace unas troponinas al paciente, se aumenta el valor predictivo negativo al 100%, casi que con seguridad usted puede decir que un paciente
con electrocardiograma normal y unas troponinas negativas a las 6 a 8 horas de vigilancia, pudiesen descartar un trauma cardíaco cerrado. No es la única herramienta, claramente usted no se puede quedar tranquilo con un solo electrocardiograma y descartar así de esa forma el trauma cardíaco cerrado. Y como pueden ver, pues el hallazgo más frecuente es el bloqueo de rama derecha. Sin embargo, ahí usted puede encontrar cualquier cosa, desde arritmias de novo, trastornos en la repolarización, y siempre que un paciente tenga hallazgos anormales de novo en el paciente, hacer una monitorización continua. Las enzimas cardíacas tienen una sensibilidad bastante bajitas. Eso pues no me descarta que el paciente efectivamente tenga o no tenga una lesión cardíaca específica, y sobre todo porque es que, como les digo, es un espectro extremadamente variable de las diferentes patologías con las que puede cursar el paciente, específicamente hablando del trauma cardíaco cerrado. Las que se recomiendan medir son las troponina T o la troponina I, pues ultrasensibles. Siempre tratar de hacer el uso sinérgico del electrocardiograma, y como les digo, cuando usted, digamos, suma la troponina negativa a un electrocardiograma normal, el valor predictivo negativo sube hasta el 100% y usted pudiese incluso descartar un trauma cardíaco contuso, pero realmente es muy difícil establecer pues como cuáles son los valores superiores a la normalidad en el contexto del trauma cardíaco cerrado. Entonces vamos a mencionar solamente las principales lesiones en el trauma cardíaco cerrado. Dentro de esta está la lesión miocárdica, que puede ser desde una laceración mínima hasta un desgarro miocárdico completo. Tienen una alta mortalidad. La mayoría realmente de los pacientes mueren en el escenario, pues en la escena en la que sucedió el trauma. Si usted, digamos que es de buenas, sí, y tiene un pericardio que es intacto, usted pudiese cursar con un taponamiento cardíaco. Son pacientes que pueden tener lesiones mínimas, y que el taponamiento cardíaco, si no es mucho y causa un choque obstructivo, hace que el paciente curse de hecho con una estabilidad hemodinámica hasta que al menos usted hace el abordaje y abre el pericardio. Sin embargo, tienen una supervivencia que generalmente no supera el 20%. La verdad es que el manejo es muy similar al del trauma cardíaco penetrante, pues por lo que sabemos que hay una laceración ahí en el pericardio, en el miocardio, y lo que hace usted va a depender básicamente de los hallazgos intraoperatorios, lo que va a hacer o no con ese paciente. Sin embargo, pues como les digo, pues en el caso tal de que sean lesiones mínimas, van a cursar con mayor cantidad de complicaciones, como es, por ejemplo, en la imagen, un aneurisma ventricular. Están las lesiones valvulares. Las lesiones valvulares van a depender mucho del ciclo, si se hizo o no se hizo pues la lesión en la diástole temprana o en la sístole temprana. Va desde la rotura del músculo papilar, que es la más común de todas, hasta la rotura de una cuerda tendinosa o la rotura de las propias valvas de las válvulas. Hay un apartado especial, es cuando no se manifiestan de forma aguda, sino también, por ejemplo, de forma tardía, sobre todo cuando hay contusiones de los músculos papilares, que, pues, digamos, por los cambios isquémicos que se asocian, van a causar con necrosis, y obviamente van a aumentar la morbilidad de los pacientes, pues si ya tiene alguna otra lesión, por ejemplo, en la válvula. Clínicamente usted puede evidenciar a los pacientes por los diferentes soplos específicos, pues, y tratar de sospechar cuáles de las diferentes válvulas están o no están lesionadas. Y la verdad es que la terapia puede ser desde simplemente manejar la sobrecarga hídrica del paciente, hasta un reparo quirúrgico, pues, por el cirujano cardiovascular. Está la contusión miocárdica, que es la lesión más común, de hecho. Los pacientes pues van a cursar con signos como dolor torácico, disnea, una arritmia. Lo más común es que se manifiesten con anormalidades en el trazado del electrocardiograma, e histológicamente pues van a cursar con hemorragia, edema y necrosis local. Como ven, pacientes que pareciesen pues como tuviesen un infarto agudo de miocardio. Entonces, el manejo básicamente va a ser basado en dar un soporte cardiovascular adecuado. Si el paciente requiere inotrópicos, darle manejo con inotrópicos. Si el paciente va a requerir antiarrítmicos, pues utilizar el antiarrítmico que esté indicado. Y si el paciente va a requerir un balón de contrapulación intraórtica, pues hacer el manejo para el soporte cardiovascular. Finalmente, este es como el algoritmo de manejo de los pacientes con trauma cardíaco cerrado. En aquellos pacientes en los que usted tenga la sospecha, se deben ser llevados idealmente a un electrocardiograma y la medición de una troponina cardíaca. Si estos son normales y el paciente cursa con estabilidad hemodinámica, sobre todo en el seguimiento de los pacientes 6 a 8 horas después, usted puede decir que el paciente no requiere ninguna otra ayuda diagnóstica, y se pudiese descartar la lesión cardíaca cerrada
Sin embargo, si el paciente cursa con inestabilidad hemodinámica, lo ideal sería hacer un ecocardiograma transtorácico. Si es normal, tratar de buscar si es alguna otra causa lo que está llevando a que el paciente esté con inestabilidad hemodinámica, y si es anormal, obviamente tratar de hacer la evaluación completa de las diferentes complicaciones mecánicas y el manejo quirúrgico apropiado, que usualmente requiere pues de la ayuda del cirujano cardiovascular. Si las troponinas cardíacas y el electrocardiograma son anormales y el paciente cursa con inestabilidad hemodinámica, debe ser llevado pues al manejo de soporte cardiovascular y todas las medidas de reanimación avanzadas. Si el paciente cursa con estabilidad hemodinámica, es un paciente que debe ser monitorizado y seguido de forma estrecha. Y si durante la monitorización usted ve que los cambios electrocardiográficos son persistentes y los niveles de troponina van en aumento, tratar de realizar un ecocardiograma transtorácico o transesofágico para tratar de caracterizar pues, las diferentes lesiones con las que pudiese cursar el paciente, y obviamente llevar al equipo de cardiología y de cirugía cardiovascular cuando sea pues, pertinente. Si durante la monitorización las troponinas cursan con estabilidad y resuelven completamente los cambios electrocardiográficos, usted pudiese decir que el paciente pudiese darse de alta. Después, obviamente, que no curse con ninguna otra complicación adicional asociados pues a los traumas que pudiese tener. Ojalá en estos pacientes pues tratar de hacer un ecocardiograma también, como para tratar de descartar que no tengan alguna otra lesión asociada, y finalmente seguir con su monitorización, digamos, estándar en la UCI y en la sala de hospitalización general. Esto era lo que les traía pues como para compartirles. No sé si tengan alguna duda en el auditorio virtual o presencial. Quedo atento a sus comentarios. Aquí. O sea, eso, la compañera me pregunta que si es en caso tal de que sea un paciente que tenga un trauma y un cuerpo extraño en el momento de la atención y esté pues el cuerpo extraño ahí in situ, que si se hace pues, si se prioriza la realización de un ecocardiograma, digamos, formal a la de un FAST. Eso depende meramente de la presentación del paciente. O sea, si el paciente cursa con inestabilidad hemodinámica, lo que necesita es manejo quirúrgico, ¿cierto? Y en ese caso, tal, si cursa con estabilidad hemodinámica, usted puede hacer primero digamos, el rastreo ecográfico con el FAST, y ya después, dependiendo de los hallazgos, si es un paciente que va a ser llevado a manejo quirúrgico, hacerle la caracterización en el postoperatorio del ecocardiograma. Pero digamos que en el manejo inicial, en el servicio de urgencias, el papel del FAST es como la que manda la parada. En un algoritmo de trauma penetrante vi que pues, en la parte de paciente inestable uno podía como hacer una ventana pericárdica y si encontrar como hemopericardio o tórax, poner una sonda tórax más líquido y esperar respuesta antes de entrar directamente a toracotomía. Pero entonces tengo la duda, pues porque, por ejemplo, ahí y también muchas bibliografías dicen que el paciente inestable, pues no dudarlo, sino entrando directamente en cirugía. Sí. ¿En qué casos podría uno pensar de pronto en ese manejo como más conservador? Como poner una sonda más la ventana y evaluar y líquidos y evaluar si está respondiendo o no antes de llevar a cirugía. Sí, bueno. O sea, es claro, la verdad es que el mensaje es claro. Paciente con trauma en área precordial que curse con inestabilidad hemodinámica, lo ideal es que sea llevado a cirugía. Si en el traslado o durante la inducción anestésica el paciente cursó con inestabilidad transitoria y ya está, digamos, de forma transitoria, cursando con estabilidad hemodinámica, sobre todo porque un paciente con un trauma cardíaco en la inducción anestésica pues se puede chocar mucho más, usted pudiese considerar hacer la ventana pericárdica, ¿cierto? Entonces en ese caso es como claro de pronto realizarla. Si en la ventana pericárdica usted no encuentra ninguna lesión cardíaca, ¿cierto? El escenario ahí sería ponerle un tubatórax para descartar que no tenga alguna lesión en la cavidad pleural que sea pues, simplemente manejado con una zona tórax. La gran mayoría de las lesiones a tórax se manejan solamente con una toracostomía, ¿cierto? Sería como ese el escenario. En quienes usted pudiese, digamos,
llevar a una ventana pericárdica en paciente que cursó con inestabilidad hemodinámica, en esos que de pronto cursaron con inestabilidad transitoria y que usted vio que después respondieron a los líquidos endovenosos. Usted puede hacer la ventana pericárdica, ojalá tratando de lavar todo el pericardio para tratar de documentar si lo que el paciente tiene o no tiene es una lesión cardíaca menor, ¿cierto? Y hacer el manejo pues no operatorio. Por eso la ventana pericárdica en ese caso sería pues, diagnóstica y terapéutica también, ¿cierto? En la parte del manejo, ¿cuál sería como la diferencia, pues, o en qué caso se divide entre toracotomía y esternotomía? Sí, eso depende mucho, como te digo, de la experticia del cirujano. Casi siempre cuando son lesiones muy superiores, por encima del tercer espacio intercostal hacia arriba, uno va a preferir hacer una esternotomía porque es mucho más fácil, digamos, abordar, por ejemplo, las raíces de grandes vasos o lesiones mucho más superiores que no van a ser tan fácil de abordar por una toracotomía anterolateral. Pues es que clásicamente o sea, se dice que la toracotomía anterolateral se hace muy rápido, pero es que eso depende meramente del cirujano. O sea, una esternotomía mediana, si usted tiene, pues aquí en el San Vicente yo nunca he visto utilizar la sierra, pero pues en el San Vicente existe la sierra, pero lo que usualmente se tiene es el martillo, pues, y el cuchillo. Entonces, una esternotomía, si usted tiene la experticia suficiente, en menos de 2 minutos ya tiene el esternón abierto. Y usted por el esternón, la verdad, pues por la verdad, por esternotomía, la verdad es que tiene una exposición completa del corazón. O sea, si usted tiene que luxar el corazón, lo luxa y ya, ¿cierto? Para revisar la cavidad, pues la cara posterior. Diferente a si usted tiene, por ejemplo, una toracotomía anterolateral izquierda, usted tiene que correr el pulmón, a veces hay que, digamos, seccionar el ligamento pulmonar para tratar pues inferior, para tratar de poner bien el corazón. Usted por la esternotomía mediana puede, si tiene que clampar la aorta, hacerlo sin ningún problema. Es un poquito más complejo y es una cosa en la que de pronto no se está tan acostumbrado en la exposición durante la residencia y en la práctica, pues como cirujano, a diferencia de un clampeo de aorta por toracotomía anterolateral, que sí puede ser un poquito más sencillo, pero usted, digamos que en esos abordajes, pues lo puede hacer. Si es un paciente que tiene una herida por allá en línea axilar anterior, izquierda, no tiene nada como en las regiones paraesternales, usted puede hacer un abordaje por una toracotomía anterolateral. Y si usted tiene, si usted no ha hecho esternotomías y ha hecho 5 toracotomías anterolaterales y se siente mucho más cómodo haciendo toracotomías, pues haga la toracotomía, ¿cierto? Finalmente lo que va a hacer usted es lograr una exposición adecuada según su experticia para pues, hacer lo que haya que hacer el paciente. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Quedamos pues como atentos a cualquier duda que tengan y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes para ver la grabación de esta charla y los puntos clave pues en la página de Instagram. Bueno, y los esperamos a todos en un próximo encuentro. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Una feliz tarde.